Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¡Ay, qué ganas tenía de estar de nuevo con todos vosotros! De estar aquí, en familia y disfrutando de lo que más nos gusta, que es el misterio, por supuesto. Una noche más venimos cargados de un montón de contenidos. Y para comenzar, empezaremos con el libro titulado Al principio de la oscuridad, de Carlos Largo. Yo creo que no hay mejor manera para empezar el programa de esta noche. Así que, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche hablando de Al principio de la oscuridad. Un libro escrito por Carlos Largo y editado por Odeón. Al principio de la oscuridad te invita a mirar hacia una nueva dimensión llena de relatos sorprendentes y testimonios sobrecogedores de quienes afirman haber estado muy cerca de lo desconocido. También habla de los secretos de la mente humana, de fenómenos paranormales en casas particulares y lugares abandonados, encuentros con extraños seres que parecen proceder de otros mundos y, por supuesto, hay tensión y miedo en cada una de las investigaciones que nos cuenta su escritor. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Nuria. Y encantado de estar con vosotros. Bueno, nosotros sí que estamos encantadísimos, Carlos, de tenerte en el programa. Tú eres periodista, eres, un buscador de historias imposibles y apasionado por la radio, el doblaje y la locución. Y actualmente estás buscado con la televisión y el social media y a día de hoy, como ya todos sabemos, formas parte del equipo de Nave del Misterio como redactor y reportero del programa Cuarto Milenio en 4. Un libro que nos has regalado, porque desde luego es un regalazo este libro lleno de investigaciones hechas por ti, prologado además por el gran Iker Jiménez. Esa es la suerte que he tenido, contar con la colaboración y con el apoyo de compañeros del programa, y en este caso del jefe, como me gusta decirle cariñosamente, sí, de Iker, que pues abre con una anécdota muy, muy curiosa de cómo nos conocimos, de cómo empezó toda la trayectoria, en este caso mía, en la Nave del Misterio, y cómo casi estuvo a punto de convertirse en no un inicio, sino en un hola y un adiós. Sí. Pero voy a dejar que sea el lector el que lo descubra, al igual que, por supuesto, muy afortunado también de contar con el epílogo del compañero Santiago Camacho del programa también de Cuarto Milenio, claro, y del podcast Días Extraños. Sí. Así que feliz, la verdad es que muy feliz. A ver, Carlos, ¿cómo es que tú, imagino que, claro, a raíz de lo que es la incorporación, ¿no?, a Milenio 3 y a este tipo de programas del misterio, pero tú ya habías coqueteado con el misterio antes o no? Para nada. Yo había coqueteado con otro tipo de periodismo muy, muy distinto. Había coqueteado con el periodismo deportivo, con el periodismo musical, programas de música, e incluso programas de entretenimiento puro y duro. De hecho, así comencé también en la cadena SER. Entré justo con una beca en el año 2006 y luego también repetí en el año 2007 con dos programas de entretenimiento, magazines que eran emitidos de lunes a viernes por la noche, con María Guerra,
actualmente haciendo el programa de la Script de cine en la cadena SER, y con Alberto Granados, actualmente en Onda Cero, en el programa local de Madrid. Entonces, por eso digo que nunca podré mentir. El misterio fue el que llegó a mi vida y parece ser que nos enganchamos mutuamente y no nos queremos soltar desde aquel año, ¿no? Claro. Y muy orgulloso de estar ahora trabajando en estos temas, en un tipo de periodismo que, como yo digo, lo defino como periodismo de investigación. Totalmente. Y que, como tú bien sabes, a veces es complicado, ¿no? Demostrar a la gente que este tipo de periodismo, por supuesto, que es riguroso y serio. Exactamente. Pero bueno, yo creo que cuando uno va paso a paso construyendo su propia carrera, como lo ha hecho Iker y como lo ha hecho Carmen, sí, con tanta pasión y además con datos fehacientes, con científicos que por otro lado colaboran, científicos de muchísimo rigor en nuestro país y a nivel internacional que colaboran con el programa. También con esa parte sensitiva que nos aportan Paloma Navarrete, Aldo Linares y miembros del grupo EPTA. Claro. Yo creo que esa combinación es la combinación perfecta para que, bueno, pues llevemos tantos años en pantalla y que contemos con el apoyo fiel de la audiencia. Vamos directamente ya a sumergirnos en el libro, en este Al principio de la oscuridad, Carlos, y tú divides el libro en 6 dosieres. Dosier 1. Impregnación en las paredes. ¿Cuántas veces, verdad, ocurren sucesos extraños en viviendas o en lugares donde han ocurrido pues vivencias muy muy fuertes o violentas, ¿no? O incluso dramáticas, y se queda de alguna forma, pues eso, como tú bien titulas en este dossier, ¿no? Impregnado de alguna forma en el ambiente, y de ahí pues da lugar lo que es pues un fenómeno extraño, por ejemplo, lo que ocurre en el orfanato, en un orfanato que vas a investigar. Sí, además es uno de los casos que yo creo que llaman más la atención de este primer dossier, precisamente por la cantidad de testigos que nos ayudaron a confeccionarlo. Se trata de una institución ya abandonada y de hecho ya derrumbada. Este es dato de ultimísima hora, casi en exclusiva, porque hace tan solo unos días me comentaba la compañera Montserrat Amargós, ¿sí? De allí de Cataluña, que era la que nos hacía llegar este dossier, que ha sido derrumbado por las autoridades. Vaya. Y además con las que estoy totalmente de acuerdo, porque lleva muchos años abandonado y en un estado bastante peligroso para la gente que a lo mejor pudiera entrar y pasearse por allí por las instalaciones. Es la institución Santa Teresa de Jesús de Sant Llorenç de Savall, en Barcelona, y fue abierta en los años 60 aproximadamente, con una clara finalidad, que era acoger a niñas, en principio, que o bien cuyas familias tenían muy pocos recursos, o bien que eran huérfanas. Claro, todo esto va pasando los años, van pasando muchísima gente, y nos encontramos en la actualidad con varios testimonios de mujeres, además ya en sus 50 o sus 60, sí, que nos mencionaban pues que aquellos años no fueron fáciles. Nos narraban en primera persona supuestos, siempre me gusta decir presuntos o supuestos, porque claro, las pruebas fehacientes únicamente contamos con sus palabras, que por supuesto yo confío plenamente en ellas. Pues supuestos malos tratos de las autoridades que dirigían esta institución hacia ellas. Pero la parte que quizá más nos toca, ¿no?, en el misterio, es que también fueron testigos de apariciones de monjes, de monjas que supuestamente habían fallecido y que estas niñas las veían en determinadas ocasiones paseándose por allí una vez que ya habían fallecido, o incluso luminarias, voces, como decimos, un amplio catálogo de insólitos hechos que pues fueron los que nos llamaron a ir hacia allí. Claro, lo que te comentaba antes, siempre nos gusta comparar la parte sensitiva y la parte científica. Sí. Fuimos acompañados en esta ocasión por Paloma Navarrete del grupo EPTA y por José Miguel Gaona, psiquiatra que colabora con nosotros asiduamente. Cuando nosotros nos dirigimos hasta allí, Paloma lo primero que hizo fue localizar cuáles eran los puntos más sensibles o más alterados de la institución, y rápidamente marcó varios. En uno de ellos, que era la capilla, la antigua capilla de este orfanato, decía ver 2 monjas
dos monjas además que tenían dos nombres muy concretos, Gregoria y Teresa, y que, bueno, parece ser que luego contrastando, estas mujeres existieron. Vaya. Además, quiero decir, contrastado por las propias mujeres que nos acompañaron, que empezaron a llorar, viendo cómo esta mujer a la que no conocían, Paloma Navarrete, pues iba desgranando poco a poco cada uno de los datos que ellas previamente habían ido contando en las entrevistas. Sí. Y bueno, como siempre me gusta dejar claro que por supuesto Paloma Navarrete no tenía ningún tipo de información. Claro. Y no nos tiraríamos piedras contra nuestro propio tejado. Y bueno, pues esa fue una parte, y la otra, como decía, con el doctor Gaona, que bueno, pues se dio un paseo en solitario por las instalaciones. Y eso sí que es para escuchar y que lo vean, ¿no? Que si no lo han podido ver en su día, en el programa, porque hay un momento en el que José Miguel está en la planta alta y él escucha algo Sí. que le llama la atención. Se gira con la cámara de visión nocturna y pregunta quién anda ahí. Lo que se escucha y que queda grabado en esa cámara es para mí, vamos, un hecho que te hiela casi la sangre, porque se escucha un clarísimo yo, una voz masculina que responde a la pregunta del doctor. ¿Se escuchó allí en vivo o se escuchó como psicofonía grabada? Claro, esto, hablando con José Miguel sí que fue capaz de escucharlo en vivo. Ajá, porque él es el que precisamente, como se había notado, acompañado. Sí. Pregunta quién anda ahí, y él mismo en la cámara también dice: creo que esto, o espero que haya quedado registrado en la cámara. Cuando revisamos las cintas, efectivamente esa voz está, y además con una claridad notable. Esto, como bien decías, Carlos, se puede escuchar a través de unos códigos QR que has puesto también en el libro, ¿no? Sí, yo he querido confeccionar, también mi intención era que el lector no se quedase solo en las páginas físicas, que todo eso que, bueno, me han ido enseñando, ¿no? En mi parte de formación de social media, de marketing digital, quedara también plasmado en El principio de la oscuridad. Y como bien mencionabas, al final de cada capítulo, de cada episodio, el lector puede coger su móvil, escanear el código QR y escuchar una pequeña charla, una pequeña entrevista que aparece a modo de pequeño podcast, el podcast de Al principio de la oscuridad, con algunos testigos o con algunos colaboradores que participaron en esa investigación. Bueno. También como homenaje al mundo de la radio que bueno, al que considero necesario en el mundo del periodismo y que tantas satisfacciones me ha dado. Qué bueno, qué manera de completar un regalazo como el que nos has hecho con este libro, Carlos. Vamos a pasar al segundo dossier. Dossier 2. Cuando el misterio llama a tu puerta. Muchas veces se dice, ¿no?, que el misterio no se busca, el misterio te encuentra. Y tú nos hablas de la Casa de las Sombras. ¿Qué es lo que ocurre en esta casa? Pues es una casa que, bueno, pues podríamos tener cualquier persona, quiero decir, o vivir en ella. Es una casa situada en un barrio del centro de Madrid. Y bueno, hasta allí llegaron una pareja de chicos jóvenes que habían estado durante una temporada localizando pues su hogar perfecto, ¿no? Un alquiler barato en pleno centro de Madrid, y además en una casa que estaba muy bien porque estaba reformada a pesar de tener una antigüedad. Y bueno, pues muy felices, se consiguen ese alquiler, se quedan allí viviendo durante unos meses. Y digo unos meses porque se tuvieron que marchar posteriormente a nuestra investigación. Porque, bueno, nos hacen llegar los fenómenos de los que tienen constancia, como empiezan a ser los típicos apagones de luz en el domicilio, voces o cuchicheos en las distintas estancias, principalmente en el cuarto donde dormían y en el aseo, y una serie de extrañas pesadillas o sueños que empieza a tener en esta ocasión el chico de la pareja, y luego posteriormente Manuela, que es la chica con la que nosotros pudimos hablar y entrevistar. Sí. El chico lo que decía, en este caso a su pareja, era que veía una especie de ser oscuro, muy feo, que salía de la parte de una de las esquinas del techo y que se iba dirigiendo poco a poco hacia él hasta que se despertaba. Manuela llega a ver a ese ser también en una de esas extrañas pesadillas
y es más, llega a sufrir una parálisis de todo su cuerpo, casi como esos fenómenos que se hablan de parálisis del sueño. Sí. Esto se traslada del mundo de los sueños al mundo físico, al mundo real, porque llega un momento en el que este chico también llega a verse perseguido, él dice, por una especie de ente, de una anciana, que no desaparecía, que hasta la mismísima puerta de su casa. Y los dos son también testigos de una especie de hombre con extraños movimientos que únicamente tiene su aparición en el aseo del domicilio. Nuevamente, en este caso, nosotros fuimos con Paloma Navarrete y con el doctor Gaona. Sí. Y nos gusta hacer esta dupla, como vais a ver a lo largo de todo el libro. Menuda combinación, sí. Y desde luego que sí funciona muy bien. Y nuevamente Paloma nos sorprendió, porque sin conocer absolutamente nada del sitio, la dirigimos casi a ciegas. Y bueno, debo decir que además, contando con la experiencia del día anterior de José Miguel Gaona, José Miguel lo primero que hizo fue un cuestionario a Manuela, porque bueno, quería saber todos los patrones, si había algún tipo de alteración neurológica. Cuando esto se descartó, decidió hacer un experimento, que fue coger el famoso casco de Dios, que es un aparatito que ellos utilizan para experimentar, y medir todas las variables, digamos, neurológicas de Manuela durante una sesión de aislamiento. Y además puso el Celeron, que es un aparatito también que hemos sacado varias veces en el programa, que bueno, según el doctor comenta, lo que hace es emitir una serie de números aleatorios entre el 0 y el 1, y cuando en las gráficas se sale de esos registros, de 0 o de 1, se supone que hay algo, no se sabe muy bien, todavía hay que estudiar eso, sí, que produce esas modificaciones o alteraciones en el ambiente. Manuela se quedó controlada por estos aparatajes durante casi 40 minutos. Nosotros nos salimos a la calle y cuando volvimos, ella describía haber tenido una serie de experiencias sensoriales curiosas, de haber visto también una serie de figuras que le llamaban mucho la atención, lo había pasado realmente mal, y en el Celeron efectivamente se habían producido esas modificaciones o alteraciones que el mismísimo doctor describió como muy sorprendentes, porque decía que era como si un helicóptero hubiera estado en funcionamiento continuo en ese dormitorio. Sí. O sea, algo anómalo total. Claro, si esto lo sumamos al día posterior, cuando Paloma llega y empieza a describir que allí hay una señora de nombre Elvira, que aquello anteriormente había sido una casa baja con huerta y que tenía un hijo que padecía una enfermedad mental y que se aparece concretamente en el aseo, pues tenemos un catálogo completo nuevo de fenómenos acreditados por ambos colaboradores, y que, bueno, como siempre me gusta decir, ahí están los hechos, ahí están las pruebas, y que sea en este caso el lector o el espectador o el oyente el que tiene que sacar sus propias conclusiones y juzgar. Claro que sí. En la documentación encontramos que efectivamente ahora mismo es un bloque de edificios, sí, pero en ese terreno hace unos años, además por la época que describió Paloma, sí hubo casas bajas y además con un patio con huerta. Qué cosas. Bueno, pasamos página. Dossier 3. Las fronteras de la mente humana. Y ahí nos hablas del poltergeist en Zamora. Y es que la cantidad de cosas que puede realizar la mente o el subconsciente, o yo no sé qué mecanismo que tiene el ser humano, que de una manera involuntaria puede crear estos poltergeists, ¿no, Carlos? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el ser humano tiene unas posibilidades increíbles de desarrollar su mente y, bueno, sus capacidades, no solo físicas, sino también emocionales. Y a veces venimos más entrenados, otros no tanto, o a veces hay personas que se sorprenden, ¿no? Precisamente de cómo generan a su alrededor este tipo de movimientos o de objetos y de alteraciones en el ambiente. Es lo que le sucedió a una familia que residía en un piso en pleno centro también de Zamora y bueno, en este caso acuden la madre y la abuela muy alteradas a la comisaría de nuestro protagonista, que era un policía. Bueno, es un policía que ya está retirado, su nombre es José María, y claro, les recibe y empieza a escuchar cómo esas dos mujeres relatan que en su casa se producen fenómenos
muy extraños de que los sillones se tumban, de que los muebles parecen resquebrajarse, una serie de cosas que a priori para un policía o para la mente escéptica de este policía pues eran muy extrañas. Aún así hay algo en el testimonio de estas dos mujeres que le llama especialmente la atención y les promete que al acabar el turno iría a su hogar. Cuando llega al domicilio, pues hace un dibujo del plano, empieza a hablar con las mujeres, ve que tiene, en este caso, también hay una tercera persona viviendo, que es el hijo de la familia, un joven en plena adolescencia. Y bueno, cuando se dirigen a la cocina es cuando se desata todo el caos, porque nos describe muy bien José María cómo tras el aleteo constante de unos pájaros que estaban en una jaula en la mesa de la cocina, oye como un ruido grandísimo, prácticamente como si se estuviera cayendo el edificio. Salen corriendo al salón y efectivamente comprueba con sus propios ojos cómo los sillones, los sofás, los muebles están tirados por el suelo. Y era prácticamente imposible, porque habían pasado tan solo unos segundos que alguien físico hubiera hecho toda esa catástrofe. Claro. No se conforman solo con eso, sino que estando allí y decidiendo sacar a la familia rápidamente para que no corrieran peligro, ve como el chico, el adolescente de la familia, sale disparado, empujado por una fuerza invisible hacia él. Sí. Y él mismo nos relataba que si no llega a ser porque él le para, porque fue dirigido hacia él mismo, pues se hubiera chocado contra la pared y se hubiera hecho realmente daño. Claro, José María se quedó con este caso siempre en su mente, pero nunca pudo contarlo porque estaba en activo. Una vez que ya se ha retirado ha sido cuando ha decidido abrir su particular caja de expedientes, porque no es el único que ha vivido, y bueno, hacer sus propias teorías explicativas de este fenómeno. Él decía que no cree que hubiera una fuerza maligna o una fuerza extraña en el piso, en el domicilio, sino que estos miembros, estas personas, estaban viviendo una situación realmente dramática. Iban a ser desahuciados y todo esto se quedaba reflejado en la angustia que tenía el chico, el adolescente, que quizá fuera el motor, de manera inconsciente, de todos los movimientos y hechos insólitos que se producían alrededor de su familia. Impresionante. Llegamos al dossier 4. Dossier 4. Los visitantes. Y yo quiero en concreto que nos hables del ángel de Nueva York, Carlos. ¿Qué es lo que ocurre con este ángel? Pues es uno de mis casos favoritos. Sí, qué bonito. Además, no solo por la historia en sí, sino porque considero a Javier Bosque, a su protagonista, como un gran amigo. Sí. De hecho, hace muy poquitos días estuve haciendo una entrevista en Zaragoza y pude verle de nuevo en persona y bueno, parece que no han pasado 2 años desde la primera vez que hablamos y hemos conseguido forjar una bonita amistad. Y lo que te costó encontrarlo, ¿no? Sí, esa fue la aventura. Esa fue la aventura porque este caso llega por un encargo directo de Iker. Claro, este caso era un clásico de la ufología. Había aparecido en revistas como la revista Stendek y no se había vuelto a saber nada más de Javier Bosque. En los años 70 era seminarista, estaba en Logroño, en las escuelas pías, y en su habitación pues sufre la experiencia que narro en el libro, por la cual pues una noche, mientras estaba tocando la guitarra, ve como la ventana de su habitación, de su cuarto, se abre poco a poco y da paso a un objeto metálico extraño, que empieza a hacer un escaneado de cada uno de los objetos que tiene a su alrededor a través de un haz luminoso. Él lo único que puede llegar a hacer es a taparse para protegerse y encender la grabadora, el magnetófono con el que solía grabar las canciones que tocaba con la guitarra. Y bueno, esa es la grabación que queda como testimonio del extraño suceso que vivió, porque llegó a registrarse un sonido rarísimo, que además fue analizado por las autoridades de la época. Cinta que, por cierto, Javier cedió y no ha vuelto a saber nada más de ella y le encantaría poder recuperar. Yo creo que ese sería el cierre de su propio ciclo, digamos. No ha vuelto a saber nada más. Vaya.
cuando yo leo toda esta historia, digo, madre mía, ¿por dónde empiezo? Tengo nada más que un nombre, dos nombres, José Javier Bosque y el apellido, pero nada más. En Logroño no se sabía nada más de él, llamé a las escuelas tías, buscando información por internet, únicamente había referencias antiguas, hasta que por fin, pues un día, por casualidad, hallé un perfil de MySpace, que ahora ya está prácticamente todo en desuso, y aparece una foto que por los años podría cuadrar perfectamente con la que podría tener Javier. Y bueno, en ese proceso de búsqueda, finalmente veo en ese perfil de MySpace que hay el nombre de una asociación sin ánimo de lucro que está situada en Estados Unidos. Busco el teléfono de la asociación y efectivamente se encuentra en Nueva York y llamo, me da por llamar y bueno, mi inglés chapurreando un poquito, logro que me pasen con Javier. Al principio él se queda muy sorprendido porque, claro, ¿qué hace una persona, un chico, llamando desde España, interesándose tantos años después por su historia? Pero bueno, algo, como yo digo, encajaría, tanto él como yo, que confió plenamente. Pasaron otros tantos años, unos cuantos meses, para que él se atreviera a dar el paso a contar su historia en el programa. Al principio era muy reacio y luego le hice ver que bueno, que esto podría servir a otros muchísimos testigos, claro, y que su historia desde luego debía ser narrada y contada con todos los detalles. Y ese fue el encuentro casual, a través primero del teléfono y luego en el aeropuerto cuando vino a España, y luego ya finalmente cuando pudo venir a grabar con Iker esa larga entrevista, y que tanto le ha marcado su vida, porque tuvo que huir del país al verse perseguido por ciertas personas que sabían más de su propia vida que él. Vaya. Llegaron a asustarle muchísimo. Vamos a pasar ya al penúltimo dossier, al quinto dossier. Dossier 5. Terrores infantiles. Hay un personaje que para mí es de los míticos, que es el típico señor del sombrero. ¿Cuántas veces ha aparecido, ¿no? Este personaje, esta silueta en las habitaciones de cualquier casa? Desde luego que sí. Además, no solo en habitaciones, sino que el lector se podrá encontrar a esta figura en varios capítulos. Sin ir más lejos, el primero que abre el libro, que es el del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, donde, bueno, pues en las viviendas colindantes al ayuntamiento aparece esta figura. Pero en este dossier de terrores infantiles, los protagonistas son los niños y adolescentes. Y en esta ocasión yo creo que el más interesante es el caso de Jaime, un niño canario de 8 años, cuya familia nos llamó muy aterrada porque precisamente veía a este hombre al lado de su cama. Un ser, un ente que le amenazaba continuamente con, bueno, pues hacer daño a su hermano pequeño si contaba lo que le estaba sucediendo. Menos mal que Jaime, a pesar de estar pasándolo realmente mal, pudo contarlo a sus padres, porque esto lo llevaba viviendo desde los 3-4 años. Y claro, a su manera sí que lo estaban viendo, porque el niño no dormía bien. Digamos que estaba sufriendo un desgaste completo, tanto físico como emocional. Le realizaron distintas pruebas. Como es normal, la familia se dirige a los médicos, a la sanidad para buscar respuestas y intentar ayudarle. Pero resulta que después de hacerle análisis neurológicos, psicológicos, de todo tipo, el niño está perfecto. El niño está completamente bien, está sano. El segundo intento fue a través de una especie de sanadora de allí de la ciudad en la que vivían. Y digo vivían porque también han tenido que abandonar su hogar y vender el piso en el que estaban. Y bueno, y le da una serie de remedios naturales para eliminar esas energías negativas que podían rodear al niño, y no funciona. El niño sigue viendo esa figura, y no solo eso, sino que se producen hasta premoniciones. Hay un episodio muy curioso en el que el niño le dice a su padre que no coja el coche porque le han dicho que puede tener un accidente. El padre no hace caso porque piensa que
que no va a ocurrir, y finalmente, aunque no es grave, sí que llega a tener un pequeño susto con el coche ese mismo día. Y esta historia termina pues con una serie de sesiones que aconseja el párroco del pueblo en el que residía esta familia, en Madrid, en la diócesis de Madrid, junto a un padre que se llama Enrique, que es el que realiza varios exorcismos a Jaime, varios viajes que tienen que realizar a la península, Sí. Para intentar acabar con ese dolor y ese sufrimiento que el niño llevaba arrastrando desde tantos años atrás. Lo cierto es que eso apacigua un poco los fenómenos, pero nunca se han terminado. Nunca han terminado de ir con Jaime. Y de hecho, la entrevista en código QR que acompaña este capítulo Sí. es con la madre, es con Marcela, a quien le pregunto si a día de hoy Jaime sigue teniendo este especial don o esta sensibilidad, y me dice que sí, que en primer lugar tuvieron que abandonar su hogar, venderlo, porque seguían sufriendo, y en segundo lugar que Jaime pues siempre ha tenido esta especie de don acompañándole, y que bueno, pues a pesar de que a día de hoy sabe sobrellevarlo también por la edad, porque han pasado ya muchos años, ahora es un pleno adolescente, pues no sabe todavía cómo explicarlo, ¿no? Intenta sobrellevarlo, como haríamos cualquiera de nosotros. Claro, normal. Bueno, pues llegamos al último dossier, al dossier 6. Dossier 6. Los límites de la muerte. En este dossier, bueno, hablas de un montón de cosas, pero yo quiero quedarme con el caso de las monjas de Boiron. ¿Qué es lo que ocurre con estas monjas? Pues son una serie de hermanas que se instalaron, además de origen francés, vinieron hasta España buscando un auxilio, ¿no? Digamos, de su país. Se les da un refugio en una pequeña iglesia convento en Arlanzón, en Burgos, y allí comienzan una vida nueva. Una vida que ellas querían configurar de manera tranquila. Además elaboraron un pequeño huerto, empezaron a relacionarse con las gentes de aquella época. Además, imaginaos que incluso algunas hermanas eran de raza negra, y claro, era muy llamativo para aquellos años en esta pequeña localidad. Pero poco a poco, a pesar del idioma y las dificultades, se fueron haciendo a la vida cotidiana y llegaron a ser muy, muy queridas. El misterio que se esconde detrás de estas monjas es que murieron en extrañas circunstancias, o al menos se pensaba así, en tan solo una diferencia de años. Y durante mucho tiempo estuvieron expuestas alrededor de la iglesia, del convento, cruces forjadas con sus nombres en francés, como digo, que eran visitados por los ciudadanos de allí de Arlanzón. Y bueno, hasta la actualidad, cuando unos catedráticos de la Universidad de Burgos decidieron ponerse manos a la obra y tratar de dar una explicación a esas extrañas muertes. Sí. Y parece que lo consiguieron, porque elaboraron un trabajo magnífico en el que lograron desvelar las causas reales de cada una de las afecciones que habían afectado a las monjas. Durante mucho tiempo se pensaron que las aguas del río Arlanzón eran las causantes, porque incluso, pues había habido un balneario con aguas mágicas o curativas, así se anunciaban en la prensa, en el periódico, y pensaban que esas mismas propiedades curativas habían podido afectar a las monjas causando la muerte, pero parece ser que no. Algunas murieron de afecciones digestivas, otras de cáncer, y ahí están todos los documentos, todas las partidas de defunción que fueron recuperadas por estos catedráticos. Y bueno, yo creo que es el claro ejemplo de que a veces el misterio tiene una base real y que hay que contarla también, por supuesto. O sea, quiero decir que hay unas conclusiones exactas. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Bueno, hasta aquí tu libro. Ahora yo quiero preguntarte, el momento, el caso en el que más incómodo te hayas podido sentir, ¿cuál es? Pues me he encontrado incómodo en varias ocasiones, pero una de ellas no viene en el libro, ni creo que vaya a venir en los próximos si es que escribo más libros,
porque es el Por favor, caso sí, hazlo. ya conocido, porque, bueno, Iker lo mencionó en su segundo programa de Universo Iker, que es el caso que más miedo le produjo. Sí. Lo comparto, esa sensación también la tuve. Fue un expediente que hicimos en el año 2012 en el norte de España a raíz de una aparición que sufrió un ingeniero volviendo a su casa en coche, y observa como una mujer ensangrentada le llega a aparecer y desaparecer hasta en 3 ocasiones en 3 lugares diferentes en medio de la carretera. Claro, esto nos lleva a nosotros, comienza una investigación que sí que os aseguro que es apasionante. Sí. Pero es de esos expedientes imposibles por la cantidad de cosas que nosotros, el equipo, y Iker y Carmen también en Madrid, recibiendo todos esos datos, vivimos en primera persona. Experiencias que pudimos sentir nosotros mismos, por las personas también que nos acompañaron. Pero bueno, todo se llegó a un punto en el que llegamos a pensar que podíamos correr peligro, y bueno, sé que esto es difícil de entender y hasta ahí puedo contar, pero para que el oyente también no se quede con las ganas, sí que decir que hay otro momento que además es de un expediente que hemos contado, que es el del orfanato, en el que realmente sí que también lo pasé mal, porque hablábamos de Paloma, de José Miguel Gaona, pero es que José Miguel Gaona también a veces nos propone, ¿no?, experimentar con nosotros mismos, con los reporteros. Sí. Y son realmente los momentos en los que más temo, porque no sabes hasta qué punto tu mente te puede jugar una mala pasada, la sugestión. Y en esta ocasión me propuso quedarme aislado durante un tiempo considerable en la capilla marcada o señalada por Paloma Navarrete, pues con el casco de Dios y el Saileron. Sí. Sí que puedo decir que esos minutos se me hicieron angustiosos, porque tuve la sensación continua de que, sabiendo que no había nadie en ese lugar, porque los compañeros habían marchado, eso sí, atentos a que si pasaba algo pudieran entrar rápidamente, estuve, lo puedo asegurar, acompañado. Me sentí alguna presencia, que además es que escuchaba clarísimamente cómo alguien entraba a la capilla, los pasos, y cada vez más cercanos a mí. Claro, cuando además estás con un antifaz, no ves absolutamente nada y estás únicamente expuesto a experimentar con la sensibilidad, ¿no?, tuya, con las sensaciones, llegas a pensar que como alguien en ese momento te llegue a tocar, sea físico o no, o real o ficticio, que sea tu imaginación la que crea esa sensación, pues te puede dar algo. Claro. Te puedes asustar realmente muchísimo. Tiene que ser una sensación de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Impresionante. Lo cierto es que además dejé grabando el ordenador con un micrófono y se captó un registro psicofónico también que nos invitaba a marcharnos de allí. Ah, vaya, qué detalle. Vaya. Bueno, pues Carlos, lo dejamos aquí. Ya sabéis, vosotros, queridos misteriosos, Al principio de la oscuridad, viaje a lo más profundo del misterio, de la editorial Odeón, escrito por Carlos Largo. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio, ya lo sabéis. Carlos, un placer. Muchísimas gracias, Nuria, por la entrevista y estos minutos de radio, y sobre todo dejar también ese mensaje que quiero que quede patente, que al principio de la oscuridad también hay mucha luz y muchas cosas positivas. Así es, que la luz siempre esté en tu vida, Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Pues llegamos a la actualidad y lo hacemos ya en compañía de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos con la primera noticia que nos traes esta noche y es la siguiente. Un grupo de científicos ha desarrollado un escudo solar para proteger corales.
Así es, Nuria, y esto puede ayudar a prevenir el blanqueo de corales que en 2016 y 2017 afectó la Gran Barrera de Arrecifes en el noreste de Australia. En un comunicado de la Fundación Gran Barrera de Arrecifes, se indicó que se trata de una película biodegradable 50.000 veces más delgada que un cabello humano, que contiene carbonato de calcio, que es el mismo ingrediente que expulsan los pólipos de los corales para construir su esqueleto. La capa está diseñada para sentarse en la superficie del agua sobre los corales, para proporcionarles una barrera contra el sol. El proyecto, financiado por The Tiffany & Co. Foundation, se encuentra en su etapa inicial y ha sido probado a pequeña escala en experimentos que demuestran que esta película reduce la luz solar en un 30% sin causar ningún daño a los corales. Esto no pretende ser una solución para la totalidad de la Gran Barrera, porque no sería práctico, sino para proteger áreas de alto riesgo. Recordemos que los blanqueos de corales consecutivos en 2016 y 2017 dañaron unos 1.500 kilómetros, casi 2/3 del total. La Gran Barrera fue declarada Patrimonio de la Humanidad y es el hogar de 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos, y lamentablemente comenzó a deteriorarse en los 90 por el impacto del calentamiento del mar y el aumento de su acidez con la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Y continuamos con las noticias que nos traes esta noche y vamos a por la siguiente. Se abre en Kenia una grieta que está partiendo África en dos. Sí, Nuria, aunque los reportes comenzaron el 18 de marzo, no fue hasta el pasado 23 de marzo que la cadena BBC dio a conocer que una enorme grieta se había abierto en el Valle de Rift, uno de los terrenos más inestables del continente africano. La grieta mide hasta 15 metros de profundidad, 20 de ancho y varios kilómetros de largo, y ha atravesado carreteras, campos y la reserva Masai Mara. Hay varias teorías sobre los motivos que produjeron esto. Para algunos, las grietas aparecidas en el Gran Valle del Rift, que tiene una extensión de unos 5.000 kilómetros, se deben a que se encuentra justamente en un sistema de rift, que son las fosas donde dos placas tectónicas se están separando. A lo largo de las fracturas se encuentran los principales volcanes africanos y los grandes lagos, que se deben a la presencia de estas fallas. Pero también, gracias a ellas, esta zona es la región con la mayor porción de biodiversidad que queda en el planeta. Según la geóloga Lucía Pérez Díaz de la Universidad Royal Holloway de Londres, aparecerán nuevas grietas. Nadie podrá percibirlo porque ocurrirá lentamente, si bien grandes terremotos harán que algunas, muy importantes, aparezcan de manera repentina, y el continente africano quedará finalmente separado en dos. El océano acabará rellenando el hueco resultante y el continente será más pequeño y aparecerá una gran isla en el Océano Índico con parte de las actuales Etiopía, Somalia y el Cuerno de África. Pero tranquilos, Nuria, que aún no. Tal vez decenas de millones de años. Bueno, respiremos entonces. Lo dejamos aquí. María, tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Las experiencias cercanas a la muerte las han experimentado muchas más personas de las que creemos o sabemos. Cada día aceptamos la convivencia con seres en otros planos, los sentimos, los vemos. Algunas personas experimentan la sensación de que en momentos de crisis hay algo que nos ayuda, que nos da la mano, que nos alivia en las preocupaciones y que nos guía en momentos críticos. Nuestra consciencia nos avisa de la existencia de otras realidades. Ven al 5º Congreso Conciencia Más Allá de la Luz en Valencia, el 28 de abril,
con los ponentes Marilyn Rosner, la doctora Luján Comas, el doctor Juan José López, Miguel Pedrero y Miquel Lizarralde. Para más información, visita nuestra web holísticoonline.com. Recuerda, el 28 de abril en Valencia, un evento en el que viajarás a través y más allá de la luz. Y en relación a este congreso que se va a dar aquí en Valencia el 28 de abril, tengo una sorpresa maravillosa para todos vosotros. Y es que tenemos un sorteo en Canal del Misterio en el que sorteamos 20 entradas dobles 2x1 para este maravilloso congreso. Es muy fácil, lo único que tenéis que hacer para participar en el concurso es escribir un email a contacto@canaldelmisterio.com. Tenéis que ponernos vuestros nombres y apellidos, o sea, de las dos personas que vayáis a venir, y un número de teléfono de contacto. Simplemente por hacer esto ya entráis en el concurso de, ya os digo, 20 entradas dobles 2x1 para el congreso Más allá de la luz de aquí de Valencia. Pagáis solamente una entrada y podéis entrar 2 personas. No os lo podéis perder, es una gran oportunidad. Bueno, esperamos vuestros emails a contacto@canaldelmisterio.com. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche vamos a hablaros de una película titulada La Purga. Esta película se basa en un futuro no muy lejano, concretamente en el año 2022, en el cual el régimen político, llamado Nueva Fundación de los Padres de América, ante la violencia en las calles y las cárceles saturadas, implanta una macabra ley. Dicha ley permite que una noche al año, al escuchar la sirena, durante 12 horas, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal hasta el amanecer. A raíz de esta saga, ya que tiene 3 partes, se han dado varios intentos de hacer de La Purga algo real. Y esta noche, Aluriel Vera va a contarnos mucho más sobre esto. De hecho, el más conocido de ellos es el de Louisville, aunque no ha sido el único, como contaba, ¿verdad, Aluriel? Así es, Nuria, buenas noches. La realidad siempre supera la ficción, por desgracia, y siempre hay personas desequilibradas que se limitan a imitar lo que ocurre en las películas, como en estos casos que vamos a comentar. Uh-huh. La película La Purga se estrenaba en julio de 2013 y el año siguiente, en agosto de 2014, empiezan a surgir unos misteriosos folletos por toda la ciudad de Louisville, en los cuales se anuncia que va a comenzar la purga en Kentucky, Estados Unidos, dando fecha y hora de cuándo iba a empezar dicho episodio macabro. Concretamente, el viernes 15 de agosto, desde las 20:30 horas hasta las 6 de la madrugada del sábado. Esta siniestra iniciativa empieza a propagarse por las redes sociales y la policía considera que la amenaza es real. Como podéis imaginar, la paranoia y el miedo se desata de tal forma que el FBI y los departamentos de policía locales alertaron a los residentes del riesgo real de que se produjera una purga al estilo de la película. Claro. Es más, varios colegios y organizaciones cancelaron sus eventos y todas las calles de Louisville quedaron desiertas. A partir de esa hora, la policía empieza a recibir un aluvión de llamadas de residentes que afirmaban escuchar disparos y explosiones fuera de sus casas. Algunos llamaron aterrorizados porque estaban golpeando sus puertas con violencia. Y más todavía, otros aseguraron haber visto a personas con la cara cubierta con máscaras blancas, motoristas destrozando todo a su paso y un joven disparando a los coches. Incluso un vecino de Louisville grabó con su móvil uno de los altercados que ocurrieron esa misma noche, el cual, si te parece bien, podemos compartir el vídeo para que los misteriosos, si quieren verlo, lo vean, ¿no? Sí. Vean el miedo que vivieron los habitantes esa noche. Sí, sí, sí.
Afortunadamente, Nuria, a pesar de vivir una noche de incertidumbre y horror, por suerte nadie resultó herido. Bueno, tengo que decir que a Luriel parece que tú estés ahora mismo dentro de la película La Purga o en una purga real. Bueno, evidentemente no es así, pero tenemos que decir, claro, tenemos para que lo sepan los oyentes que estás en Valencia y que evidentemente lo que se escucha en el fondo de vez en cuando no son tiros, sino petardos, ¿eh? Sí. Continuamos con el tema, Luriel, y háblanos ahora de una famosa matanza que hubo en la iglesia de Charleston. Sí, este es muy peliagudo, Nuria. El 17 de junio de 2015, la iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, se convirtió en el escenario del asesinato de 9 personas de raza negra por parte de un joven blanco, Dylann Roof, de 22 años y de ideología supremacista. Dylann Roof entró en la iglesia afroamericana y abrió fuego contra los que se encontraban en el templo, disparando más de 75 veces a todas las personas que estaban allí. Mientras Dylann Roof estaba aniquilando a estas personas, una de sus víctimas trató de razonar con él para evitar que continuara, a lo que el asesino respondió: no, ustedes han violado a nuestras mujeres y están tomando el país, debo hacer lo que hay que hacer. Roof fue arrestado y acusado de asesinar a sangre fría a 9 personas. El jurado, compuesto por 12 miembros, apenas tardó 3 horas en llegar a un veredicto unánime, pena de muerte. Esto lo convierte en ser la primera persona a nivel federal en enfrentar el máximo castigo por un crimen de odio. Dylann Roof, que se representó a sí mismo, dijo al jurado que no tenía ninguna enfermedad mental, ni remordimientos, y tampoco suplicó para que se le perdonara la vida. Este joven dijo a los agentes del FBI que quería que su matanza generara una guerra entre blancos y negros. Fue un asesino calculador. De hecho, Roof visitó la iglesia en 3 ocasiones antes de llevar a cabo la masacre y había planificado este ataque hacía 19 meses, con el fin de estudiar a sus víctimas. Inclusive, se sentó con el grupo al que iba a disparar durante 40 minutos y durante la oración final, cuando todos tenían los ojos cerrados, empezó a ejecutar a sus víctimas. ¡Qué horrible! Por suerte, a pesar de esta desgracia, lejos de dividir y generar odio entre blancos y afroamericanos, ocurrió todo lo contrario, provocó un efecto de unión. Tanto fue así que la bandera confederada fue retirada del Capitolio estatal por primera vez en 50 años en Carolina del Sur. Uh-huh. Qué horrible, qué atrocidad, qué horroroso. Cuánto monstruo hay suelto por ahí. Qué miedo. Eso sí que da miedo, desde luego. Sí. Bueno, y viajamos ahora hasta Indianápolis, donde también se produjo otro caso, pues de estos que intentan de alguna forma imitar a la película La Purga, ¿no, Luriel? Así es, terminamos con otro caso también tremendo, Nuria. En mayo de 2016, la policía de Indianápolis informaba que un joven de 19 años, Jonathan Criff, asesinó a 3 personas inspirándose en la película La Purga. Iba con una máscara blanca y durante 4 días se dedicó a cometer robos a mano armada y asesinatos. Cuando los investigadores analizaron su móvil, vieron que Cruz tenía una marcada fascinación por las armas y por la violencia. En uno de los mensajes de texto que había enviado decía que él purgaba todas las noches. El fiscal del condado de Marion, Cherry Kerry, explicó que los ataques fueron aleatorios. Creed fue acusado de cometer 3 asesinatos entre el 12 y el 15 de mayo. Las víctimas fueron Billy Boyd, Jay Himminbottom y Jesse Ruiz Cruz. Jonathan Cruz fue encarcelado el 16 de mayo y sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, Nuria. Uh-huh. Bueno, qué impresionante, porque además, en relación con la película hay que recordar siempre que los roles que habían en estas películas, son el odio, la negatividad, y están protagonizados siempre por personas conservadoras, católicas y de raza blanca, claro. Claro, y de hecho, Nuria, hay una escena en la película donde en una iglesia católica se tortura y asesina a inocentes, y son personas ricas y poderosas las que hacen esta masacre. Uh-huh. Sus víctimas son personas con pocos recursos, minorías étnicas o elegidas al azar.
Y bueno, también está el uso de armas, un tema polémico donde los haya, que nos daría para analizarlo programas enteros. Bueno, ya lo creo. Aluriel, vaya tema, impresionante. No tenía ni idea de esto, de que hubiera gente tan sumamente loca que se dedicara a imitar, de alguna forma, ¿no? esta película, las atrocidades que ocurrían en esta película. Increíble. Pues las hay. Compañera, ¿tu dato de contacto? Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Hasta la próxima. Dulces lunas. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en este rinconcito tan bonito y en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos. ¿Qué tal va esa semana? Pues genial como siempre, y preparaditos para escuchar el consejo que nos traes para la semana que viene. Sí, perfecto, yo también. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. Cuéntanos, Juan. Pues Nuria, hablando de consejos y hablando de... pues esta semana justamente el consejo es que busquemos consejos o que seamos cautelosos. Esta semana tenemos aquí sobre la mesa un ermitaño y ese arcano siempre nos recomienda cautela, prudencia. Nos recomienda que busquemos el consejo en un momento dado, pues de alguien muy cercano, puede ser un familiar, un amigo. Sí. Nos recomienda que no demos pasos importantes esta semana sin meditarlos mucho. Nos habla de justamente eso, buscar pues el consejo, la meditación, la cautela. También nos lleva un poco, Nuria, como a virar hacia adentro y a reencontrarnos con nosotros mismos y a cultivar quizás esa intuición o esa cercanía con nosotros mismos que muchas veces pues no tenemos tan en cuenta, ¿verdad? Nos volcamos hacia afuera o buscamos fuera lo que en realidad está dentro y demás. Entonces esta semana va a ser una semana, amigos, pues un poco para estar introspectivos quizás, para reencontrarnos con nosotros mismos y sobre todo eso, para tener mucha cautela, creer mucho en nosotros, confiar mucho en nosotros y demostrar también a los demás nuestro lado en ese sentido más, no diría consejero, pero sí quizás, Nuria, pues más amigo, más cercano, porque puede ser esa carta que nos avise también de que estamos abandonando un poco y en nuestro entorno, mejor dicho, y que en nuestro entorno pues haga falta alguien, le hagamos falta a alguien, mejor dicho, en ese sentido, ¿no? Que quizás estamos dando de lado a nuestros seres queridos, ¿no? Sí. Y que esta semana pues nos volquemos un poco con ellos, porque puede que haya alguien ahí que necesite esa orientación igual que nosotros. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos ahí, Juan. No sin antes recordarle a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo que, pues tienen la posibilidad de tener pues una consulta de tarot contigo o incluso de runas, que también es algo una herramienta que utilizas, ¿no? Sí, una herramienta muy bonita, por cierto. Así que para todo eso, Nuria, amigos, pues estamos en farotarot@gmail.com, en nuestro teléfono que es el 605-337291 y en las redes sociales como Farotarot. Así que para todo eso y para cualquier crítica, sugerencia, pues ahí estamos. Compañero, hasta la semana que viene. Un beso fuerte, Nuria, hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Ay, qué lastimita, qué rápido se pasan los 60 minutos.
Ya llegamos al final del programa de esta noche. Gracias por haber estado con nosotros como cada semana, fieles a la cita. O si nos escuchas a través de cualquiera de nuestros podcasts, pues gracias también por hacerlo a través de esta vía y permitirnos estar ahí a vuestro lado. Gracias de corazón. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Recuerda siempre que tu situación actual no es tu destino final. Lo mejor está por venir. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.